Bendecimos tu santo nombre, aleluya, desde hoy y para siempre. Amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis amados hermanos. En este día vamos a estar en Primera de Pedro. Vamos a estudiar verso por verso en Primera de Pedro en este día, y vamos a aprender muchas cosas que el Señor nos quiere enseñar aquí y a recordarnos muchas cosas de su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, te damos gracias por tu presencia bendita en medio nuestro. Gracias, Padre, por este pueblo. Este pueblo es santo, este pueblo es sano, Señor, porque tú en la cruz del Calvario nos sanaste, Señor. Por tu llaga fuimos sanados, Señor. Padre, gracias por esa sanidad. Ahora, Padre, nos sentamos a tus pies para ser alimentados por tu palabra. Espíritu Santo, háblanos, enséñanos, Señor, y nosotros que podamos escuchar tu palabra, Señor, para ponerla por obra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Primera de Pedro, vamos al capítulo 1. Vamos a comenzar con los dos primeros versos, versos 1 y 2 de Primera de Pedro. Y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y para todos los tiempos. No es para ese tiempo nomás, sino para ahora también. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, según el plan perfecto de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amados hermanos, presciencia de Dios es que Él conoce con exactitud la condición de todas las cosas de todos los tiempos. Él ya tenía un plan, un anhelo de que nosotros fuéramos sus hijos. Esa era la voluntad de Él. Entonces aquí vamos a aprender aquí en Primera de Pedro, cómo nos va enseñando el plan perfecto de Dios para nosotros, su iglesia. Vemos aquí que la presencia de Dios, amados hermanos, debe entenderse como su amor eterno y su propósito para su pueblo, que es su iglesia. Somos nosotros ahora. Comenzó en el día de Pentecostés, que nació la iglesia cristiana, y todavía sigue, gloria a Dios. La misma, amados hermanos, esa misma iglesia que es santificada por el Espíritu Santo en obediencia y lavada con la sangre de Cristo, llena de gracia y de paz. Porque estábamos hablando en los primeros versos de la presencia de Dios. Esa era la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, amados hermanos. Por eso vemos ahora lo que somos en Cristo. Veamos en Apocalipsis capítulo 1, del 5 al 6. No pierdan Primera de Pedro, acuérdense que vamos a estar ahí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y 6. Aquí se cumple el plan perfecto que Dios tenía con nosotros. Este es el motivo que vino Jesucristo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, que vemos aquí, amados hermanos, que aquí se cumplió el plan eterno de Dios de tener un pueblo santo separado para Él. Y nosotros tenemos que, como el pueblo santo que somos y separados para Él, tenemos que ser obedientes a la instrucción de lo que el Señor nos da en su palabra. Vamos otra vez a volver a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3.
El verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no hubiéramos renacido, estuviéramos muertos todavía en nuestros delitos y pecados. Gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro también, porque ahora es nuestro Padre también, que mandó a su Hijo a morir por nosotros y lo resucitó, y por esa resurrección nos hizo también a nosotros renacer a nosotros en Cristo. Amados, toda persona que acepta a Cristo como su Señor y Salvador nace de nuevo, nace espiritualmente. Tenemos un nuevo espíritu. Nacemos también de la palabra. Por eso dice la palabra, aquí dice, somos renacidos en Cristo. Nacemos también de la palabra, y eso es muy importante. Vamos a ver en Santiago 1:18. Santiago 1:18, tan cerquita ahí, ¿verdad? Santiago ahí nomás está. Santiago 1:18. Miren lo que dice aquí. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Observa lo que dice, nacer. Por eso que somos renacidos. Porque el primer nacimiento tuvimos del vientre de nuestra madre, ¿verdad? Él, repito, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Porque somos renacidos, amados hermanos, porque tenemos un nuevo espíritu, una nueva vida. Es que se nos dice en Efesios capítulo 4, se nos aconseja en Efesios capítulo 4, 22 al 24. Y esto nos toca a nosotros obedecer al pie de la letra. Para podernos mantenernos santos y separados a Dios, nuestro Padre, tenemos que vivir de acuerdo a las instrucciones que Él nos da. Recuerda que tenemos una vida nueva. Hemos renacido. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En ese nuevo hombre, nacido de nuevo, en ese nuevo hombre renacido por la palabra, por el Espíritu, tenemos que revestirnos de ese nuevo hombre. Porque ese nuevo hombre es hecho por Dios, creado para buenas obras. Entonces tenemos que cuidar las obras que nosotros hacemos. Nuestro testimonio debe ser intachable. Debemos mantenerlo impecablemente limpio. Vamos a continuar con Primera de Pedro. Vamos a los versos 4 y 5. Vamos avanzando. 4 y 5 de Primera de Pedro dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Miren, qué preciosa herencia tenemos nosotros. Que sois guardados, para vosotros dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Miren otro compromiso. Tenemos que estar guardados mediante la fe, por el poder de Dios, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para que sea manifestada en el tiempo postrero.
Como hijos de Dios, amados hermanos, tenemos una herencia en el cielo. Esta herencia no es como las herencias terrenales que tenemos que dejar cuando partimos de aquí. Cuando nos morimos, ustedes saben que nada nos llevamos, ¿verdad? Esa herencia es diferente. Nuestro Padre Celestial, amados hermanos, ha almacenado tesoros preciosísimos en todo el universo para sus hijos. No solamente en el cielo. Todo lo que ha creado el Señor. ¿Usted cree que tantos planetas que hay, que el hombre ahora anhela conocer, usted cree que no lo vamos a conocer nosotros después? ¿Para qué crear? ¿Para qué existe eso? Si la palabra dice que todo es nuestro. Si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues todo eso va a ser nuestro. Entonces nosotros tenemos que, por eso, prepararnos para poder conocer todas esas maravillas. Veamos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. Porque me gusta siempre respaldar con la palabra, porque el apóstol Pablo miró cosas celestiales. Cosas de las que nosotros vamos a ver también después. Lo tiene en 1 Corintios 2:9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y nosotros le amamos al Señor y nos cuidamos, nos separamos para vivir en santidad para Él. Entonces somos guardados con el poder de su palabra. Entonces vamos a ser herederos de todas esas maravillas que el Señor tiene para nosotros. Ahora, como hijos somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso dice aquí. Veamos en Timoteo, 2 de Timoteo 4:18. 2 de Timoteo 4:18. Aquí comprueba que el Señor nos libra de toda obra mala. Nosotros estamos siendo guardados por el poder de Dios, ¿verdad? 2 de Timoteo 4:18. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. 2 de Timoteo 4:18. Dice así: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Escuchen esta palabra celestial, grábensela. Celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que el Señor nos librará de toda obra mala y nos preservará para su reino celestial, para poder disfrutar de toda esa herencia incorruptible, inmarcesible que nos dice la Biblia. Pero tenemos que, recuerden, ser guardados. Nosotros mismos tenemos que guardarnos en la palabra, en el poder de Dios, vestidos con toda la armadura de Dios. Amén. Veamos en Romanos 8:31 al 39. Para afirmarnos un poquito, que la palabra nos afirme, que la palabra nos recuerde que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, que nada ni nadie nos podrá robar esa salvación si nosotros la cuidamos con temor y temblor. Romanos 8:31 al 39 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién puede venir a nosotros si Dios está con nosotros? No hay enfermedad, no hay angustia, no hay problemas, no hay nada que nos pueda venir a turbar a nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambres, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ante todo problema, ante toda circunstancia, ante toda mentira o ataque del enemigo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que nuestra posición está asegurada, mis amados hermanos. Está asegurada. Nadie nos podrá separar. Ahora nos toca a nosotros nomás. Nosotros no separarnos de Él, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Bendito eres, Padre. Gracias. Nadie nos puede quitar, amados hermanos, la herencia si somos guardados mediante el poder de Dios a través de su palabra, ¿verdad? Gloria al Señor. Volvemos a 1 de Pedro, versículo 6. Gloria a Dios. Versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estas pruebas nunca van a faltar, hermano. Siempre viene un aguijón a querer robarnos nuestra paz, y por ende podemos perder nuestra herencia, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Es necesario ser probados en diversos exámenes, mis amados hermanos. En diversas etapas de nuestra vida vamos a ser probados, porque es en las pruebas, mis amados hermanos, es que más buscamos a Dios. En las pruebas es que aprendemos a depender totalmente de nuestro Dios. Solamente en las pruebas, mis amados. Porque cuando tenemos todo, cuando no nos falta nada, cuando no nos pasa nada, como que tendemos a olvidarnos de Dios un poquito y a depender más de nosotros y a deleitarnos en las bendiciones, en lugar de deleitarnos en el dador de las bendiciones. Sí, mis amados. También en las pruebas es que nos damos cuenta cuánto hemos crecido espiritualmente, y también nos damos cuenta cuánto camino nos falta por recorrer para llegar a una estatura espiritual madura, de una estatura de madurez espiritual. Sí, amados. Solamente en las pruebas es que nosotros podemos darnos cuenta de esta situación, para poder decir como el profeta Habacuc, que cuando él estaba en problemas y grandes problemas, él pudo decir con toda confianza, alabando a su Creador. Vamos a buscar en Habacuc capítulo 3, versos 17 al 18. Habacuc. Habacuc está cerquita de Zacarías. Aleluya. Sí, mis amados, la palabra de Dios nos enseña a depender totalmente de Dios, no de nosotros mismos, no de nuestras fuerzas, no de nuestra salud, sino de la salud de Dios, la salud divina. Esa salud es la que tenemos nosotros que disfrutar, la salud divina, autoridad divina.
Porque somos hijos de Dios, porque no somos del mundo. Él nos sacó del mundo. Gloria a Dios. ¿Tienen ya Habacuc 3, 17 al 18? Aunque la higuera no florezca, que todo está, parece que no hay nada, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, que estés en la nevera vacía, que no haya cheque en la semana, que no haya trabajo, que no haya salud, que no haya nada. Con todo, dice el profeta Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros aprendemos a poner primero al Señor y no importa lo que venga. ¿Por qué? Porque ya leímos en Romanos que dice que el Señor tiene cuidado de nosotros. Si Él dio a su Hijo unigénito por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que nos faltan? ¿Verdad? Nada nos puede faltar. Nada nos puede pasar, hermano, porque Dios está en control de nosotros. Su presencia está en nosotros, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. ¿Sí, mis amados? Bendito eres, Señor. Habacuc manifiesta que no servía a Dios por lo que Él le daba todo, le suplía todas sus necesidades. Habacuc amaba a Dios porque Dios era su creador. Dios era su Señor. Y pasó la prueba. Veamos otro ejemplo de pruebas, amados hermanos. Veamos en Hechos 16, del 23 al 26. Hechos 16. Sí, pues, hermanos, porque es necesario recordarnos estas pruebas para nosotros que pasamos pruebas también. Recordarnos que es en las pruebas que vemos la gloria de Dios. Hechos 16, del 23 al 26. Vemos ustedes que ya saben que fueron encarcelados Pablo y Silas por la causa del Señor. Entonces aquí dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. ¿A quién? A Pablo y a Silas, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, con más seguridad, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, en lugar de estarse quejando ellos, miren, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué terremoto tan raro, que puedan romper una cadena sin dañar la piel siquiera a Pablo y así, sin matar a los demás. Un terremoto, se cae la casa y destruye todo. Pero ese terremoto era un terremoto por la misma presencia divina. Entonces, ¿qué aprendemos? Que en las pruebas, a gozarnos, a alabar a Dios, hermano. El mejor remedio para cuando uno está triste, dice la palabra, cante alabanza. Cantar al Señor es lo más precioso, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí se va la tristeza, se va y entra el gozo, porque en la alabanza es que nosotros nos liberamos de muchas cosas, hermano, y entramos a la presencia de Dios con libertad cuando entramos con alabanza. Sí, la palabra de Dios es entrar por sus atrios con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Tenemos que alabar a Dios, hermanos, en las pruebas más que todo. Gloria al Señor. Veamos qué dice aquí
en 1 de Pedro 4, de 12 al 13, hablando de más pruebas. 1 de Pedro 4, versículo 12 al 13. Sí, amados, porque las pruebas son necesarias muchas veces. 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amados, hoy comienza ya la persecución para los cristianos, de una u otra manera. Cuando vengan esas pruebas por la persecución de ser cristianos, gocémonos y alegrémonos, porque somos participantes de los sufrimientos de Cristo. En Mateo capítulo 5, del 11 al 12, dice: bienaventurados. Vamos a leerlo. Mateo 5, del 11 al 12. Ahí habla de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Mateo 5. Del 11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a volver a Pedro. Primera de Pedro. Estamos en el versículo 7. Versículo 7 de 1 de Pedro. Y dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mire cómo la compara nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, cuando aparezca Jesucristo. Cuando aparezca Jesucristo. Entonces, cuando Él venga a llamar a su iglesia, nosotros que tenemos que estar ya pulidos como el oro. La fe se prueba con fuego. Los creyentes debemos alegrarnos en las pruebas, hermanos, aunque es bien difícil, pero con la ayuda de Dios es fácil. Ya vimos el ejemplo de Habacuc, ya vimos el ejemplo de Pablo y Silas, pudieron gozarse en las pruebas, ¿verdad? Y como el Señor está con nosotros, Él mismo nos inspira a alabarle, Él mismo nos da ese gozo de su presencia para poder soportar todo lo que nos pase, mis amados. Gloria al Señor. Entonces vemos que, ya que si nos mantenemos fieles a Cristo, en medio de las pruebas, purificará nuestra fe y producirá alabanza a nuestro Dios. Porque con esa fe que tenemos, que sabemos en quién estamos confiando, va a producir la alabanza para Dios, va a producir acción de gracias. Gloria al Señor. Sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia, dice Santiago, ¿verdad? Ustedes se lo saben de memoria, que la fe produce, la prueba produce paciencia. Pasamos una prueba, entonces nos vamos experimentando en paciencia. Porque tenemos que estar alertas nosotros, hermano. El enemigo no va a querer que usted esté en paz, que usted esté gozoso, que usted esté confiado en Dios. No, él va a querer siempre darle la vuelta para ver en qué estado, cuál es su condición espiritual para atacarlo. El enemigo es
tramposo, es mañoso. Él sabe por dónde atacarnos. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes, como dice en 1 de Pedro, capítulo 5, 8 al 10. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 10. Tenemos que estar alerta todo el tiempo. Aquí dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si usted está firme en Cristo, el diablo no se le va a acercar, porque sabe que no lo va a sorprender. Pero si él lo ve que está cojeando, que está flojo espiritualmente, sí le va a atacar. Al cual dice: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nosotros solamente no somos los que tenemos pruebas. Todo el mundo. En todo el mundo, hermanos, hay muchos hermanos cristianos que tienen unas pruebas más grandes o más pequeñas que nosotros, pero pruebas al fin. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Dios os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca en su reino. Sí, en su iglesia, que es el reino terrenal. Sí, mis amados. Entonces tenemos que estar alerta. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Por esta razón tiene que ser hallada en alabanza, porque vale más que el oro. La alabanza para Dios vale más que el oro. Aunque a nosotros no nos parezca de tanto valor la alabanza. A lo mejor nosotros le damos más importancia al oro que a la alabanza. Pero para Dios la alabanza es más preciosa, porque con Él nos comunicamos, con la alabanza. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bueno, regresamos a 1 de Pedro. Ahí mismo estamos en 1 de Pedro, pero vamos al capítulo 1, versículos 8 y 9. Seguimos hablando de la fe. Versículo 8 y 9 dice: ¿a quién amáis? ¿A quién amáis sin haberle visto? Nadie hemos visto a Cristo. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto nada, ¿verdad? ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Amados hermanos, Dios considera la fe de los creyentes hoy, o sea, los creyentes de hoy sería mejor, más grande que la fe de los que vieron, de los que le vieron y le oyeron al Señor Jesús en persona. Veamos en Juan 20, 29. Y él mismo lo dijo. Se lo dijo a Tomás. Juan 20, 29. Desde el 26 para recordar la historia mejor. ¿Lo tienen? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos,
y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Porque Tomás, ustedes saben que él se negó a creer originalmente la resurrección de Cristo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados. Nosotros no lo hemos visto, pero creemos. Nosotros sabemos que Él está aquí con nosotros. Amén. Gloria al Señor. En Romanos 15:13, veamos en Romanos 15:13, nos dice algo también acerca de creer. Romanos 15:13. Porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y dice aquí, Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer. En Él creer. Cuando creemos en lo que dice Dios, nosotros nos llenamos de gozo y de paz, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos capacita a creer, nos enseña a creer. Y con eso produce paz y gozo en nosotros. Dios nos llena de gozo, de paz, para creer en su palabra. Vamos a Primera de Pedro otra vez. Primera de Pedro, versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11 de Primera de Pedro. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, del regalo destinado a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas del Antiguo Testamento, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aleluya. Todos los profetas, amados hermanos del Antiguo Testamento, hablaron y hablan, porque está escrito aquí, de Cristo y del Evangelio. De eso hablaban los profetas. Ellos dedicaron parte de sus vidas a estudiar, a escudriñar acerca de la salvación que iba a ser manifestado al final de la dispensación de la ley. Isaías, por ejemplo, profetizó de los sufrimientos de Cristo en Isaías 53. Todos hablaban de las glorias que vendrían. El Espíritu Santo y la palabra que venía a ellos les revelaba que no era para ellos. No era para ellos, no era para el tiempo. No era en su tiempo, sino para la iglesia del Nuevo Testamento. Era para nosotros. Veamos que el Señor le reveló aquí a Pablo, Efesios 3, del 5 al 6. Efesios capítulo 3, del 5 y 6. ¿Lo tienen? Efesios 3, 5 y 6 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí está
nuestra presencia ya en el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Veamos en el verso 12 de Pedro. Vamos a Pedro otra vez. Versículo 12 de Primera de Pedro, capítulo 1. A esto se les reveló que no para sí mismos, a estos profetas, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea que los ángeles tampoco saben o no sabían esto. Por eso que los ángeles quieren mirar estas maravillas del Evangelio, de esto que los gentiles podían llegar a componer el cuerpo de Jesucristo. El mismo Espíritu Santo, amados, que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, ha inspirado la verdad del Evangelio. Así que el mensaje tiene origen divino y no en los hombres. Y esta revelación comenzó el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo hizo su llegada aquí a la tierra a ejercer su ministerio. Por eso a esta dispensación se le llama la dispensación del Espíritu Santo, porque es el jefe Él es el instructor de la iglesia. La cabeza es Cristo, pero el Espíritu Santo es el instructor. Él es el que nos guía a toda verdad. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes y pendientes de la instrucción que el Espíritu Santo está presto a darnos. Cuando estudiamos la palabra al menos. Pero tenemos que estar atentos, en comunión con Él, para poder ser instruidos por su palabra. Gloria al Señor. Entonces, ahora la iglesia de Cristo tiene la sagrada encomienda de enseñar este glorioso evangelio a los ángeles. ¿Sí? De instruir a los ángeles. Vamos a ver en Efesios 3, 8 al 11. Efesios mismo. Efesios 3 del 8 al 11. Dice el apóstol Pablo con toda humildad que le caracteriza a él. Efesios 3 del 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No dice celestes, celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso habla de los ángeles, porque dice lugares celestiales. Gloria al Señor. Bendito eres. Amados, los principados, potestades y todas esas autoridades de los lugares celestiales son ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Esas son las potestades, son los reyes, se puede decir, de las partes del cielo, de lo que concierne a Dios. Son príncipes, no reyes, no, príncipes. Príncipes en los lugares celestiales. Son ellos. Vamos a ver en Daniel 12, 1. Hay que probar con la palabra. Daniel 12, 1.
Hay que hacer diferencias celestiales y celestes. En Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es el ángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces, ¿qué vemos aquí, mis amados? Que los ángeles son los príncipes. Ahí están las potestades. Veamos en 1 de Pedro 3:22, también hay otra cita así. 1 de Pedro 3:22. Primero de Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo, que es Cristo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo esto está sujeto. Estos son lugares celestiales. Y los principados y potestades y gobernadores de las regiones celestes, no digo celestiales, son celestes. Esos son demonios. Sencillamente, son demonios que están divididos en diferentes rangos. Veamos en Daniel 10:13. Daniel 10:13. Miren los príncipes de los lugares celestes, o sea, de los aires. De los aires. Daniel 10:13 dice: mas el príncipe del reino de Persia, aquí es un demonio, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Así que vemos aquí un príncipe celeste y un príncipe celestial. Repito, más el príncipe del reino de Persia, que era un demonio, una potestad, se me opuso delante durante 21 días, para no llevar la respuesta a la oración de Daniel. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes celestiales, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Sí? Más abajo en el 20 dice algo: y me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, del reinado de Persia. No era con gente humana, no, sino era con el príncipe celeste. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, porque ya venía otro gobierno. Los gobiernos, amados hermanos, son controlados por demonios. Por eso es que nosotros tenemos que orar por los gobiernos, por los que están en inminencia, para que no sean estorbados por esos demonios que turban, controlan la mente, la vida de los mandatarios, y para que puedan ellos poner leyes que favorezcan a la obra de Dios, que no se vaya contra la iglesia, contra Dios mismo. Porque cuando implantan, por ejemplo, el aborto, ¿contra quién están pecando? Contra Dios. Y eso repercute en nuestra vida, porque nos entristecemos por ver tanta delincuencia, por tanto crimen, y por no decir otro pecado más, hermanos. Entonces vemos nosotros bien claramente que celestes y celestiales son diferentes. Dios y sus ángeles habitan en lugares celestiales. En los celestes no. Celestes los demonios. Ese es el sitio de ellos. Amén. Veamos en Efesios 6:11 al 12.
Efesios 6, 11 al 12. Por eso el apóstol Pablo dijo esto. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No celestiales, celestes, ¿vieron? Celestes. Y yo les recalco esto porque desgraciadamente yo he oído de púlpitos, por televisión, a grandes hombres de Dios decir, a mezclar lo celeste con lo celestial. Y wow, ¿qué es esto? Se les olvidó de recorrer por aquí por la Biblia y preguntar al Espíritu Santo si hay diferencia entre lo celeste y lo celestial. Claro que hay, hermanos. Y en 2 de Corintios 10, del 3 al 5. 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Aquí vemos nosotros. 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Esa es nuestra lucha, hermanos. No luchamos contra los ángeles. No. Ellos están a nuestro servicio. 2 de Corintios del 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, en esta carne de cuerpo física todavía, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es esa? La palabra de Dios y el nombre de Jesucristo son dos armas poderosísimas, más poderosas que todos los misiles juntos. ¿Sí, mis amados? Porque todos los misiles pueden venir a destruir todo el mundo, pero no va a mandar al abismo a los demonios. En cambio, la palabra de Dios sí los envía. Lo único que los envía a los demonios al abismo en el nombre de Jesucristo. Derribando, dice, argumentos y toda altivez, toda mentira, engaño que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la palabra de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que coger ese pensamiento del enemigo. Sabemos de dónde viene. Lo cogemos, dice, al abismo en el nombre de Jesucristo. Esto en pensamiento no va a penetrar a mi mente, porque esto no proviene de Dios. Esto proviene del mismo infierno. Mi mente es mente de Cristo, por lo tanto tengo que meter la palabra de Dios, archivar la palabra de Dios, y para que nuestra mente piense en las cosas de Dios, nada más. Nuestra lucha como cristianos, amados hermanos, es contra huestes de maldad, huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, las armas de este mundo no nos sirven para la lucha espiritual, porque luchamos contra espíritus demoníacos, que ya sabemos que están en los lugares celestes, en el aire. Vamos a 1 de Pedro otra vez, versos 13 y 14. Aquí viene ya la exhortación. Por tanto, ya teniendo este conocimiento, sabiendo esta verdad, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra vez, manifestado es cuando a Cristo aparezca. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Renuévate la mente. Sé sobrio, templado. Muestra con tu conducta si en verdad somos cristianos. Demostremos con nuestra conducta si en verdad somos cristianos.
que tenemos dominio propio. No te sometas a las pasiones de los sentidos, que es la carne. No podemos nosotros someternos a los sentidos, a los deseos de los sentidos, de ninguna manera. Sino que tenemos que vivir una vida separados para Dios. No vivamos como el mundo vive. Ni pensemos, amados hermanos, como el mundo piensa. No. Somos renacidos en Cristo, no se olviden. Somos nuevas criaturas. Para eso tenemos que hacer un esfuerzo, hermanos. Estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios para aprender lo que dice el Señor. Para aprender la voluntad de Dios escrita, que es agradable y perfecta para nosotros, hermanos. Dios quiere lo mejor. La voluntad de Dios está aquí en la palabra. Aunque nunca la vamos a poder entender toda, pero si quiere una parte, hermano, que podamos nosotros vivir, hacer esa voluntad de Dios, hermano. Tenemos que aprender a despreciar lo malo y amar lo justo. Sí, hermanos, nosotros tenemos que aprender a aborrecer el pecado y amar la justicia. Ya no podemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque dice la palabra, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, vanagloria de la vida, no provienen del Padre, hermanos. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso dice la palabra en 1 de Juan capítulo 2, versos 15 al 17, para que lo lean en sus casas. Sí, amados, la orden es amar la justicia y aborrecer la maldad por todas las razones, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Dios nos compró a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, hermanos. Entonces, si nosotros ya sabemos que tenemos una herencia incorruptible, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros, pues entonces nosotros tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos, separarnos para Dios, cuidar nuestra posición de hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios.